Pues seguimos en la jornada hasta alcanzar nuestra total liberación. Amén. Oramos. Levante su mano derecha. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirnos ayude. Si me ayudan un poquito con los monitores, por favor, un poquito más. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor amado, y te agradecemos profundamente, Señor, por tan bueno que has sido con nosotros, permitiéndonos oír tu palabra y recibir los beneficios de ella y alcanzar, Señor, otros niveles de liberación, porque estamos seguros que es tu deseo, tu anhelo, y cuando seamos libres, Señor, totalmente, nuestro cuerpo volará al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Realmente, hermanos, esto considero yo no ha sido una reunión cualquiera, sino que hemos estado abordando temas bastante amplios, que parece que fuera una reunión de equipamiento, ¿verdad? Además de que hemos sido libres, el Señor nos está equipando a través de su palabra. Y una de las cosas que Dios está haciendo es que nos está permitiendo a nosotros conocer todos los caminos o las sendas por donde el enemigo intenta entrar a nuestras vidas. Hay un salmo que solo lo quiero mencionar, que siempre me ha impactado mucho y de donde estoy basándome lo que le digo, es aquel salmo donde David dice, está orándole al Señor y le dice que lo libre de las sendas del destructor. Hay otras versiones dice de las sendas del maligno. Dice sendas, eso significa que el enemigo utiliza muchos caminos, muchas formas para tratar de llegar a una persona y hacerle daño. Posiblemente, hermanos, algunos de los que están presentes acá se identificaron con algunos de los temas que el Señor me ha permitido abordar y vino usted en busca de su libertad. Es posible que haya otros que el enfoque de la palabra no tenía posiblemente nada que ver con él, ¿me entiende? Pero como son sendas, hermano, podemos investigar muchas formas como el enemigo trata de dañar a una persona, y ahí nos podemos encontrar nosotros con alguna de las formas que sí tiene que ver con cada una de nuestras vidas. El enemigo tiene sendas, tiene caminos. En cambio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene un solo camino, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, basándome en eso, quiero tocar un tema, no sé realmente, solo Dios lo sabe, pero el Espíritu lo puso en mi corazón, que fuera ese el tema, tocar algo que pues, si le corresponde a usted, no desaproveche la oportunidad y sea libre en esta tarde. Amén. No voy a decir el título todavía, lo voy a tener en expectativa a usted. No voy a decir ese título, pues para que usted no vaya a estar empezando a hacer ideas, sino que me ayude prestándome su atención a la descripción de las cosas que voy a dar, y más adelante le digo cómo se llama este tema. Pero para eso quiero ir a Números capítulo 25. Quiero de una sola vez decir que nadie se vaya a ofender por lo que vamos a hablar. ¿Por qué debo decir esto? Porque realmente, hermanos, el espíritu, la ofensa es un espíritu que causa debilidad, desánimo, y es una de las formas que también el enemigo utiliza la ofensa para hacernos daño, ¿verdad? Entonces, Número capítulo 25, verso 1 dice así: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Interesante, ¿verdad?
Realmente, hermanos, esta narración bíblica narra la historia de uno de los momentos más difíciles en el pueblo de Israel. Cuando usted piensa por un momento que estamos hablando del capítulo 25, usted tiene que analizar los previos capítulos para poder entender un poco acerca de este panorama. Y recordará usted que en los previos capítulos aparece un profeta que la Biblia lo identifica como Balaam, que fue contratado por un archienemigo del pueblo de Israel llamado Balac, ¿verdad? Balac contrató a este profeta adherido a Jehová para que él maldijera al pueblo de Israel. La Biblia dice que cuando este profeta comienza a hablar, ¿verdad? Las palabras, dice que la Biblia me deja entender a mí que Dios no le permitió que maldijera. No le permitió, sino que contrario a eso comenzó a bendecirlo. Y aquel enemigo de Israel se molesta tanto que lo confronta y le dice: yo te contraté para que maldijeras a Israel, en cambio tú lo has bendecido. Aquel le contesta: pero ¿cómo podrá Dios maldecir? ¿Cómo un pueblo, mejor dicho, podrá ser maldecido si el gozo de su Señor está en medio de ellos? De manera que no lo puede maldecir, por más que utiliza algunos procesos místicos, si usted quiere. Pidió ofrendas, pidió novillos, puso ciertos números que tienen un simbolismo también en la Biblia. Tráeme 7 de esto, 7 de lo otro, subamos a este monto, sacrifiquémoslo. Usted conoce el panorama. Pero el asunto es que no puede maldecirlo. Sin embargo, lo que sí la Biblia nos deja ver, que aquel Balaam, como que siendo profeta, pues discernía, ¿verdad? Porque dice que aunque dice la Biblia, hablando de él, que era un profeta, aunque caído con ojos abiertos, dice. Impresionante. Y entonces, lo que sí sabía él de algo que había en el corazón del pueblo de Israel, y le revela al archienemigo de Israel la debilidad de Israel y los hace caer, llevándolos a ellos a que se unieran de manera íntima con mujeres paganas. Y eso es lo que leíamos en Números capítulo 25. De manera que ellos no solamente cometen inmoralidad con mujeres que pertenecen a otro pueblo que era pagano, sino que también la misma acción de prostituir su cuerpo y el pacto que tenían con Dios, lleva a que ellos también caigan rendidos para adorar a los dioses de estos pueblos. Ahora, ¿por qué le menciono toda esta historia? Porque a raíz de esto, Dios tiene que dar como un mandamiento, que lo vamos a ver más adelante en Deuteronomio, donde el Señor en ese mandamiento, hermano, establece acerca del fruto que tuvo esta relación, y le llama por término o por nombre, que tiene un tremendo significado, que más adelante se lo quiero decir, y que de eso que vamos a analizar juntos o a platicar a la luz de la palabra, es de lo que Dios quiere liberar a un gran porcentaje de personas. Hay personas que podrían decir: yo no tengo problemas de alcoholismo, de drogadicción, yo no soy iracundo, hermano, yo soy como Moisés, el hombre más manso de toda la tierra. Pero ese hombre tan manso de toda la tierra, él mismo lo escribió de él. Porque él es el que escribe los primeros 5 libros de la Biblia. Y entonces él mismo se escribió de él que Moisés era el hombre más manso de la... Él se echó flores, pues, si usted quiere entenderlo así. ¿Saben por qué lo hizo? ¿Verdad? Eso un día lo vamos a saber cuando estemos en la presencia de Dios. Pero hay gente que podría decir: mire, hermano, yo no tengo problema, yo no soy iracundo, yo no soy esto. Amén, yo le creo. Pero cuando yo me doy cuenta que la mayor parte de nuestros países
Centroamérica, Suramérica y aún los Estados Unidos, hermano. Me llama la atención que el 50%, oigan esto, de los habitantes de la nación de Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, el 50% de esto batallan con el problema del que quiero platicar. El 50% de los habitantes, sin importar a qué cultura pertenezcan. Estamos hablando de todas las culturas habidas y por haber viviendo en Estados Unidos, el 50% está batallando con esto. Y nuestros países no se quedan atrás. Y hay mucha gente que no sabe por qué algunas cosas de su vida y que están comprendidas en esta situación. Esto que le quiero introducir, que quiero platicar, que estoy platicando, surge, hermano, a raíz de que me di a la tarea de estar pues, estudiando una situación que hace algún tiempo un grupo de investigadores realizó, ¿verdad?, un estudio específicamente a un grupo de personas con nombre y apellido en una región de Estados Unidos, porque ellos estaban, como quien dice, muy impactados por la conducta de este grupo de personas. Y entonces, el estudio, quiero aclarar, que realizaron, no tenía ningún fin, religioso, no tenía ningún fin espiritual, sino que la rama que se dedicó a este tipo de estudio era, hermano, con fines para analizar el problema genético, para analizar de manera, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, oigan esto, y entonces ellos hicieron esa investigación, que como usted sabe, hermano, cuando a mí me gusta investigar mucho, me gusta leer, y entonces casi siempre pues estoy viendo cómo va la situación, qué es lo que la Biblia dice de algunas cosas, qué es lo que la ciencia dice, para ver realmente, hermano, cómo va la situación. Y lo que me llamó la atención, que llegó a mis manos ese estudio que está comprendido en un material, oiga esto, que se publicó en Nueva York y que está bajo el nombre de su autor, el cual es H. Gatter, y que fue publicado por una compañía en Nueva York. La editorial se llama Milán. Le estoy aclarando esto porque no es mío, pero después de esto yo quiero darle el punto de vista bíblico, la doctrina, y así darnos cuenta realmente que hay un problema, hermano, en el mundo que ya no tiene que ver nada la psiquiatría ni los psicólogos, sino que es un asunto espiritual. Ellos hicieron su estudio, pero en la Biblia está la respuesta. Y por eso le leía Números capítulo 25. Y me refiero, hermano, a un estudio genético que fue preparado en Ohio. Hermano, oiga esto, aproximadamente en el año 1927 en el año 1927 habitó el promotor, el generador, si usted me quiere entenderlo así, de un mal que tomó muchas generaciones y que llegó todavía hasta los días presentes, y que al analizarlo y al estudiarlo se dieron cuenta que el problema de la conducta de algunos seres humanos en la región de Ohio era tan difícil, y que era difícil de controlar la conducta de ciertas familias en Ohio. Y cuando ellos comenzaron a investigar y a investigar y a investigar y llegar hasta el generador, el promotor de ese mal, entonces, hermanos, sacaron pues una conclusión tan tremenda que yo quiero que usted considere esto que le voy a decir. Entonces, voy a dar lectura a algunas cosas porque es muy amplio lo que pude recopilar para presentárselo a usted, y después explico la doctrina, el panorama bíblico, y después ministramos y esperamos que Dios nos libere en el nombre de Jesús. Entonces, mire esto.
La persona que investigaron, a la que se le considera como el generador de ese mal en conducta, comportamiento, se llamaba o fue identificado como la familia Kallikak. Este personaje dice que fue, hermano, un hombre realmente ejemplar en su primer momento. Su nombre personal era Martín Kallikak. Ese era el nombre. Un hombre con testimonio en su matrimonio. Un hombre que era un hombre ejemplar. Entonces, este Martín fue descendiente inglés y era, repito, con un matrimonio muy sólido, y se dice que de él vinieron 496 descendientes. Oiga esto. De este personaje, Martín Kallikak Sr., vinieron 496 descendientes, los cuales, dice el estudio, que se casaron, tuvieron buenas familias, alcanzaron títulos, llegaron a ser, está el dato todavía en el récord de aquellos que fueron gobernadores, hermano, en ese estado. Unos alcanzaron a ser doctores, otros abogados, llegaron a ser educadores, administradores y aún dueños de muchas propiedades. En su primer momento, en su primer generación, por decirlo así, estos personajes, hermano, se destacaron por ser gente culta, por ser gente educada, por ser gente profesional. Pero resulta que este Kallikak, según la historia, en el año de 1865 aproximadamente, cuando finaliza la guerra en América, dice que para celebrar el triunfo, que había terminado la guerra, él junto a otros amigos, pues decidieron ir a un lugar y tomarse unas copas. De manera que ya tomado, él se mira seducido por la mesera. Y aquel hombre de un matrimonio estable cae en un pecado sexual. Y de ese pecado sexual nace el primer hijo de este Martín, el primer hijo de esa mujer. Este hombre, en vez de romper con aquel pecado, continuó su relación en secreto, de tal manera que le nace otro hijo. Ahora, lo impresionante, hermano, que del primer hijo que tuvo de esa relación ilícita, le llamó también Martín Jr. Y lo impresionante que de Martín Jr. vinieron 480 descendientes. Oiga esto. Ahora, de estos 480 descendientes, dice el estudio que solo 46 de ellos fueron gente normal. Y entonces comienza a darse un trastoque genético después de venir de un hogar estable, sólido, donde habían gente preparada, gente, hermano, con estudios, etcétera. Ahora entonces de Martín Jr. comienza, hermano, otra línea genética. Mira qué interesante esto, ya va a ver usted por qué le estoy mencionando todo esto. Dice que 36 de estos 480, repito, 46 de ellos fueron normales, pero 36 fueron nacidos ilegítimamente. Es decir, que lo que su padre hizo, lo hizo el Junior también. Y de eso él engendró 36 ilegítimamente. De estos 36, 33 fueron alcohólicos, 3 tenían epilepsia, 2 murieron en la infancia y a 3 los mataron. 8 de ellos tenían enfermedades incurables. Todos estos del mismo padre. Oiga esto. Ahora, el segundo hijo le pone por nombre Duque. Este Duque se caracterizó por ser un jugador impedernido de casinos, que vino a ser también tomador, y que cuando murió, este hombre dice que murió muy enfermo y quedó ciego también. De él vinieron 1200 descendientes. 280 vivieron en las condiciones más pobres en Ohio. 140 de ellos tenían récord criminal. 250 fueron juzgados y encarcelados por un total de 140 años por delitos graves que cometieron. 16 de ellos fueron acusados de robo, 7
fueron asesinos, y 50 de las mujeres que de ahí salieron se convirtieron en prostitutas. 40 varones se enfermaron de sífilis. Entonces la sífilis pues tiene que ver con el pecado sexual. Luego el total llegaron 400 hombres a ser portadores de esa enfermedad. El dato sigue diciendo que 40 de las esposas de ellos tenían la misma enfermedad de la sífilis. El dato sigue diciendo que 300 de sus hijos murieron antes de cumplir los 5 años y 50 de ellos nacieron ilegítimamente. Qué tremendo esto. Usted pensará que esto no es Biblia. Sí, lo llevo, ya vamos a llegar a la Biblia. La tercera hija se llamó Naomi, se casó con su primo y tuvo 4 hijos. El primer hijo fue a la cárcel a los 30 años por cometer un asesinato brutal. El segundo a los 40 también por asesinar. El tercero a los 23, hermanos, se enfermó y murió. El cuarto fue a la cárcel también acusado de alcoholismo y de robos. Y entonces en la primera generación de Naomi se casaban entre primos. Ahora, la segunda generación, hubieron muchos hijos ilegítimos y todos enfermos con el mismo mal. Luego, la tercera generación, no hubo datos, no se pudo aportar. De la quinta eran 7 hombres y 10 mujeres. Ahora mire los 7 hombres. El primer hombre era un labrador, fue a la cárcel unas cuantas veces y fue acusado también de asaltos. El segundo fue muerto en la guerra. El tercero a los 21 años desertó del ejército y fue acusado, hermano, y colocado también en una prisión. El cuarto a los 19 lo condenaron también por asesinar. El quinto también murió en la guerra. Y hermano, y todos tenían, hermano amado, un récord negativo. Para no llegar tanto y seguir de todo esto, realmente es impresionante que aún en las 10 generaciones de las mujeres que vinieron de Naomi, me llama la atención que casi el 80% de las mujeres en su generación, todas se convirtieron en prostitutas y todas fueron enfermas de sífilis y todas portaban y transmitían la enfermedad a otras personas. Ahora, esto tiene un significado en la Biblia. La Biblia dice que el pueblo de Israel fue seducido por las moabitas y que ellos, especialmente los príncipes, se unieron a ellas y no solamente cayeron en el pecado sexual, sino que se volvieron adoradores de imágenes, de dioses paganos. Que Dios dio una orden para que destruyeran a todo príncipe, a todo aquel que se había metido con esas mujeres. Y esas mujeres moabitas, la Biblia deja ver que dieron a luz hijos. Oiga esto. Dieron a luz hijos y por esa razón entonces viene Dios y establece un mandamiento. Y se encuentra en Deuteronomio capítulo 23, quiero que venga. Deuteronomio 23, del 12 en adelante, es la razón de Números capítulo 25. Dice así: ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrarán en la asamblea del Señor. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrarán jamás a la asamblea del Señor. Deuteronomio 25 es la razón de Números capítulo 25, de la experiencia de aquellos hombres con pacto con Dios, con una genética que había sido purificada a través de una circuncisión, si usted quiere entenderlo así, pero al unirse con ellas, entonces dan a luz hijos que traen ya un trastoque genético, y viene Dios entonces, y este es el título del tema, le llama: ningún bastardo entrará a la asamblea.
Entonces Dios llamó al fruto de esa relación, lo llamó bastardo. Por eso yo aclaraba al principio que no pretendo ofender a nadie, hermanos, sino ser de bendición para su vida. Ahora, aquí es donde comienzo yo a hablar de lo que la Biblia dice. ¿Qué fue lo que realmente Dios estaba haciendo al poner una sentencia tan terrible a los individuos que eran considerados bastardos? Imagínese usted que cuando leemos Éxodo y se habla acerca de los 10 mandamientos, dice que aún cuando habla de los brujos, de los hechiceros, dice que él va a visitar la tercera y cuarta generación de alguien que venga de un brujo o de un hechicero. ¿Me va a entender? Lo pone en el nivel cuarto. Pero a esto los está poniendo en 10 generaciones. Eso significa que el Señor, durante 10 generaciones, si no se hace algo, amén, va a estar visitando esas generaciones si Él detecta que ahí hay algo que ha venido como consecuencia de un espíritu de bastardo. Ahora, tengo que explicar desde otro punto de vista qué es un bastardo también según la Biblia. Y usted, si pone en su computadora la palabra bastardo, usted se dará cuenta que solamente aparece 4 veces en la Biblia. Muy parecido a aquellos otros pasajes que por 4 veces él repite casi lo mismo, y es que visitará la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. De eso, así con esos términos, 4 veces habla la Biblia. Y la palabra bastardo se menciona 4 veces también en la Biblia. Ahora, de estas 4 veces es donde se va a basar el tema. Imagínense, le voy a dar los textos. Deuteronomio 23:2, Zacarías 9:6, Oseas 5:7, y ahí lo usa en término plural porque dice bastardos. Y entonces, cuando nosotros vemos cuál es el origen de ese calificativo que Dios le dio a ese tipo de hombres o mujeres nacidos de aquella desobediencia que tuvieron en Números capítulo 25, el origen, sin lugar a duda, es que Balaam reveló a Balac un secreto para hacer caer a los hijos de Israel, y eso, sin lugar a duda, lleva de por medio como una energía que es la que mueve la maldición, y que es acompañada por un espíritu, de manera que la esencia o el origen para que surgiera ese término es debido a una maldición que toma nombre y se llama el espíritu del bastardo. Entonces, hermano, empecemos a decir lo siguiente. Oiga esto. Cuando Satanás quiere afectar generaciones, una de las formas que él utiliza es a través de las relaciones íntimas ilícitas. Lo ilícito es la forma de contaminar a la humanidad. Esa es la forma como el enemigo trabaja. Si cuando él quiere contaminar la genética de una persona, entonces utiliza lo ilícito. Y por esa razón es que Dios había establecido ciertas reglas, mandamientos y ordenanzas, y había puesto una marca a su pueblo, de manera que el hombre que era en el antiguo pacto circuncidado tenía que saber cuál era la intención de la circuncisión, y que él no podía unirse a una mujer que perteneciera a un mundo o pueblo pagano, porque era muy valiosa la circuncisión que Dios había establecido como una señal física pero espiritual.
Porque déjeme explicárselo así de la siguiente manera. Por ejemplo, se dice que la simiente del hombre está aquí en los lomos. Amén. Entonces la idea de Dios cuando habla de la circuncisión es de que al hombre se le hiciera un corte en su órgano viril, y cuando el hombre fuera a engendrar a una mujer, significa que la semilla que se desprendía, déjeme presentárselo así, de sus lomos, tenía que pasar por el órgano y tocar la circuncisión. Y antes de engendrar o que la mujer tomara el esperma y fecundara ese óvulo, ya la semilla había pasado por el corte y entonces ya iba activada la bendición. De manera que cuando la mujer recibía la semilla, esa semilla ya era bendecida. Y ese hijo ya era consagrado para Dios. Esa es la idea de la circuncisión. Entonces aquellos, hermano, este pueblo pasó por alto realmente lo que Dios quería, y era de conservar una genética con hijos consagrados, con hijos que le buscaran, con hijos santos. Entonces el bastardo surge de ese evento. Y Dios establece a partir de ahí un mandamiento. Ahora, voy a explicar muchos conceptos. Por ejemplo, el diccionario El Mundo dice que un bastardo se considera a un hijo nacido fuera del matrimonio. Y a la vez dice que tiene una mala intención. Y tercero, que degenera de su origen o de su naturaleza. Eso es lo que dice un diccionario secular. Pero la palabra hebrea dice algo diferente como la palabra griega. El hebreo, cuando habla de bastardo, lo pronuncia así, mamzer. Mamzer es la palabra 4464 del Antiguo Testamento y significa hijo ilegítimo, significa nacido de una relación de incesto, significa también de una relación mixta o de un creyente que se une con alguien pagano. Uno que no es reconocido como padre, eso dice el hebreo. El griego lo pronuncia el término bastardo así, notos, N-H-O-T-O. Notos, S. Notos, N-H-O-T-O-S. Y significa ilegítimo, bastardo, uno nacido no en un matrimonio legal, hijo de una concubina o esclavo hembra. Eso dice el griego. Entonces, mire usted, después del hebreo, después del antiguo pacto, este término es utilizado en Hebreos capítulo 12, verso 8. En Hebreos 12, 8, ahí se vuelve a utilizar el término y dice así: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, si os dejan sin disciplina, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Esto Pablo lo está haciendo ya dentro de la iglesia, para quitar el espíritu de bastardo. Es una forma para remover el espíritu de bastardo. Eso significa que en la iglesia nosotros podemos alcanzar ser libre de cualquier problema espiritual que está ligado al haber nacido ilegítimamente producto de una relación de pecado. De manera que lo que la Biblia hace es que cuando llegamos a la iglesia nosotros nos debemos de empezar a sentir que somos hijos. Porque la Biblia dice que se nos ha dado la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es un proceso también. Por fe nos sentimos completamente hijos. Amén. Pero es una potestad que nos lleva a ser hijos. Y una de las formas como la que Dios trabaja para que el espíritu de bastardo sea sacudido es a través de la disciplina.
La disciplina se le aplica al que es hijo. Y desde el pensamiento de Hebreos 12:8 se supone que debe disciplinar un padre. Y un padre, cuando nos va a disciplinar dentro de la iglesia, que en este caso es nuestro pastor, entonces eso significa que él nos está ayudando a través de la disciplina para que el espíritu de bastardo no ejerza la influencia sobre nosotros. Usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con liberación? Tiene mucho, hermano. Esto tiene mucho más de lo que usted se imagina. Ahora, voy a darle lo que piensan los israelitas de un bastardo según la Biblia. El diccionario Webster tiene sus propias definiciones también. Por ejemplo, el Webster dice uno que no es reconocido como una simiente legal. Dice específicamente hijo de padres que no están legalmente casados y que son de origen cuestionable, dice. Engendrado y nacido fuera de un matrimonio legal, esta condición desactiva o descalifica a la persona de heredar algo o una propiedad. Pues es obvio, ¿no es cierto? Si un padre no lo reconoce, ¿usted cree que un padre va a querer que lleve una herencia? El que hereda es porque reconoce primero. Dice, es mi hijo amado y antes de que yo parta de esta tierra lo voy a dejar bien bendecido. Amén. Ahora, hermano, entonces, según la Biblia, hay dos niveles de espíritu de bastardo. El primero es el que entra al mundo a través de una relación sexual ilegítima. ¿Y qué es lo que decía Deuteronomio 23:2? El segundo es el que no acepta disciplina y no reconoce paternidad espiritual. Reconocer paternidad espiritual es la segunda oportunidad que nosotros tenemos si no fuimos reconocidos por un padre biológico. Cuando un padre biológico no reconoció a su hijo en la iglesia, tenemos la oportunidad de que ahora un padre espiritual nos reconozca como hijo y que destruya, anule el espíritu de bastardo. Ahora, el pensamiento a raíz de Deuteronomio 23:2, hermano, mire, bien radical era. Porque lo que estaba diciendo que no entre a las asambleas, no podían entrar, hermano, a la sinagoga. No podían entrar literalmente hablando, no podían entrar a las reuniones todo aquel que era considerado bastardo. Ahora, nosotros no estamos diciendo que alguien que tiene ese problema no pueda entrar a la iglesia, sino que lo espiritual es que esa persona batalla mucho con una consagración en su vida. Porque hay una influencia por dentro, hermano, producto del origen de la vida de esta persona. Entonces, lo que el espíritu de bastardo, según el antiguo pacto, ellos sostienen todavía, y esa era la razón, de que la persona estaba influenciada por un espíritu que había venido, repito, como resultado del secreto que revela Balaam a Balac. Y que Balac prepara a las mujeres y se las lleva, hace que entren en contacto, que se conozcan con el pueblo de Dios y que estos hombres caigan en pecado con las descendientes moabitas. Usted sabe que las moabitas vinieron de que las hijas de Lot lo embriagaron y mientras él estaba borracho, se unieron a él diciendo, no vaya a ser que ya no hayan hombres más en la tierra. Entonces es el fruto de un incesto también. Ahora, entonces esto es tremendo, hermano. El pueblo de Israel, a través de los años, siempre pensó de que la razón de Deuteronomio 23, cuando se habla del bastardo, era porque aquella persona traía escondido un espíritu y que por esa razón Dios había puesto esa condición, ese mandamiento, porque esta persona podría afectar no solamente su futuro, sino que el futuro de toda una comunidad, es decir, el progreso de una comunidad
podía ser afectado por una persona que tenía el espíritu de bastardo. Esto es lo que piensa, esta es la mentalidad del pueblo del pacto antiguo. Entonces, lo que ellos estaban diciendo era que se eran llamados así porque había dadose un trastoque genético y que ahora ellos ya no podían conservar la genética pura, la genética limpia de ser pueblo escogido por Dios, porque hubo ahí, hermano, un ataque por medio de un espíritu que Balaam le reveló a Balac para hacerlos caer. Esto realmente es bien tremendo, hermanos, porque entonces nosotros necesitamos comenzar a ver muchas cosas que son los que abarca realmente un espíritu de bastardo. Si yo comencé explicándole la historia de esta familia, Kelly Cac, hermano, y cuando yo terminé de leer todo ese estudio, entonces ellos se dan cuenta realmente cómo una situación de que dura breves momentos vino a ser el factor para que todos los descendientes de esta familia contribuyeran, sí, de manera negativa en la conducta que predominó por mucho tiempo en ese estado de Ohio, y que ahora ellos iban a buscar una solución para tratar, hermano, de controlar la conducta de la gente descendiente de Kelly Cac. Pero realmente, hermano, eso, cuando vemos que en la Biblia aparece también una razón, nos deja ver que en lo espiritual, hermano, el impacto y los efectos que produce, hermano, se pueden considerar como problemas comunes en esta línea de personas, que a la misma vez son los indicadores de que esta persona está batallando con un espíritu de bastardo y que urge que sea removido inmediatamente, para que no esté contado dentro de las 10 generaciones que van a tener conflictos para tener una comunión perfecta con Dios. Literalmente ellos no podían entrar. En el sentido espiritual, ellos tienen conflictos en su consagración. Hay mucha gente, hermano, que le cuesta mucho consagrarse y no sabe por qué. Quiere consagrarse, pero batalla mucho. Hoy toma la decisión y en 2, 3 días no sabe por qué aquella promesa que hizo no la puede sostener. Sería bueno que revisemos nuestro engendramiento. Sería bueno que nosotros nos aseguremos de que ese espíritu haya sido removido, para que nuestra vida sea la iglesia, para que no digamos voy a ir a la iglesia. No, esta es nuestra vida. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia, hermano amado. Hermano, cuando nosotros vivimos realmente en ese impacto de estar amando al Señor, mire, hermano, ustedes tienen 4 reuniones durante el día y le aseguro que algunos de los que están aquí, hermano, esta es su 3ª reunión. Y si faltaran unos, sienten una sed como que algo les ha faltado. ¿Sabe por qué? Porque cada derramamiento de la unción que Dios hace, hermano, en nuestras asambleas, hermano amado, hermano, son únicas. Y es una porción nueva. ¿Me entiende? Cuando uno pierde esa vida devocional y voy el domingo me voy a recuperar. No, lo que se dio el viernes no lo puede recuperar el domingo. Lo del viernes era del viernes. Lo del domingo es del domingo. Lo del siguiente servicio es del siguiente servicio. ¿Por qué? Porque es una vida esto. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces, cuando ese espíritu está trabajando, y le voy a decir algo, el espíritu de bastardo está dentro del grupo de los espíritus que están en reposo, porque nadie habla de esto. Es posible que una persona afectada con un espíritu de bastardo no tiene manifestaciones a la usanza de otros, que tienen convulsiones, que tienen ataques de ira, de esto y de lo otro.
No, el espíritu de bastardo pertenece al género o naturaleza de los espíritus que están en reposo. Están tranquilos. Ahí están tranquilos. No quieren que nadie los despierte. Están, dicen en mi tierra, tranquais. Pero se requiere de una voz que les quebrante el reposo. Se requiere de la autoridad de Dios que les quebrante el reposo. ¿Usted cree que Dios lo puede quebrantar ese reposo? Y que salga en el nombre poderoso de Jesús y que se lleve toda la contaminación, porque nosotros somos hijos de Dios y queremos vivir como hijos y tener la comunión como hijos y amarnos como hijos de Dios. Amén. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces, la falta de consagración, producto del espíritu de bastardo, por la sentencia no entrará a la asamblea, hace que una persona sienta o tenga incomodidad mientras está en la casa de Dios. Eso significa que va a tener, o mejor dicho, no tiene la disposición para conectarse con la presencia de Dios. Está ahí, pero su mente está en otro lugar. Físicamente está ahí, pero está pensando en otras cosas. Ya es bien tarde, está haciendo mucho calor, no se apuran, etcétera. Está ahí, pero su mente está en otro lugar porque el espíritu de bastardo produce una incomodidad, hermano, en la casa de Dios. En cambio hay otros hermanos que no quisiera que se terminaran las reuniones, no quisiera que parara la adoración, la alabanza, la oración, hermano, el clamor a Dios, la palabra, hermano amado. ¿Me entiende? Vemos la diferencia en eso. Entonces, esto deja ver que la falta de disposición es de que ahí hay alguien o algo que está tratando de impedir que se conecte con Dios. Otro punto, otro de los puntos que el espíritu de reposo bastardo hace es de que la persona guarde un resentimiento y que mantenga una rebelión contra sus padres o con miembros de la familia. Cuando conoce su origen, cuántas personas sienten una ira tremenda, profunda, contra sus padres y aún contra los miembros de su familia, y esto le produce que tenga periodos de rebelión, que tenga rebelión en contra de la autoridad también, hermanos. Que la persona que está en rebelión producto de esto, mire, cuando la rebelión producto del espíritu de bastardo llega o se desarrolla en una persona, mire, esa persona va a tener conflictos con todo aquello que represente una autoridad. En su casa se rebela contra sus padres. Si va a la escuela, se rebela contra los maestros. Si está por las calles, se rebela contra las autoridades públicas. Si es en la iglesia, se rebela contra su pastor. Porque está ahí esa influencia, esa motivación, ese motor que se llama bastardo, y hay que removerlo en el nombre de Jesús. Repito, yo le dije que la Biblia dice a través de David, en oración decía David: Señor, líbrame de las sendas del maligno. Eso significa, repito, que el enemigo tiene muchos caminos para tratar de llegar y afectar a una persona. Y este es uno de los más tremendos, hermano. Que la gente lo desconoce. La gente puede entender de echar fuera un espíritu inmundo por brujería, por hechicería. Esto todas las iglesias lo manejan. La mayor parte de las iglesias manejan eso, fuera hechicería, fuera brujería, por esto y por lo otro, pero poco se habla del espíritu de bastardo. Y entonces el enemigo está ahí, hermano, tranquilo, y dirá, quizás, ¿verdad? Ahí estoy en reposo y nadie se ha dado cuenta. Porque nadie conoce
la gravedad del asunto, pero está ahí en la palabra de Dios. Fue Dios el que lo dijo, con la intención de que la gente examine su vida y recurra a los recursos que Dios ofrece para que el estatuto de bastardo sea anulado y que la persona sea colocada legítimamente como un hijo de Dios, hermano, y que ya no haya una influencia ni de incomodidad dentro de la iglesia, mucho menos de rebelión. Una persona con el espíritu de bastardo tiene la puerta abierta, oiga esto, a la hechicería y a la brujería, porque la rebelión Dios la asocia con el espíritu de adivinación también, que en otras versiones dice de hechicería. Entonces, vemos nosotros cómo hay un campo que es muy sensible a todos estos puntos que conlleva que se potencialice más el efecto de ese espíritu de bastardo. Otra de las cosas, según la historia como vimos y según el problema, hermano amado, en algunos personajes que podemos utilizar de la Biblia, que también el espíritu de bastardo lo que produce es una adicción de pecados sexuales. La Biblia dice que aún David, él mismo dice que en iniquidad y en pecado fue concebido. La Biblia dice que a David lo tenían escondido y que Dios lo buscó porque quería ayudarlo a salir de eso. Pero usted se dará cuenta que David, en la historia bíblica, nos deja ver una parte de su vida, el ángulo de su vida donde él cayó, hermano, en ese tipo de males. Y que de la línea de él, sus hijos tenían el mismo conflicto y repetían el pecado de su padre David. Y usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces vemos cómo esa línea de ese espíritu de bastardo penetra, hermano, para mantener en una generación o en varias, ya sea, hermano, con la falta de control en esa área, y utiliza la lascivia, la lujuria, la concupiscencia, hermano. Es decir, que la persona estará batallando todo el tiempo en su mente, hermano, con esa área de situaciones, por causa de que hay un espíritu de reposo llamado el espíritu de bastardo. Mire, déjeme darle acerca de las adicciones que produce también esto. El pasaje que le leía era 1 Samuel, lo quiero leérselo, 1 Samuel 15:23, acerca de la hechicería, paralelamente a la rebelión. Dice 1 Samuel 15:23, porque la rebelión es como pecado de hechicería y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces, esto de rebelión es lo que produce el bastardo, que se rebela porque está resentido, porque conoce de alguna forma o no que su padre no lo reconoció o que no es un hijo legítimo. Ahora, dentro de la adicción que le decía de los pecados sexuales, entra también el homosexualismo, entra también el lesbianismo. Produce también enfermedades y muertes, hermano. Produce suicidios, dificultad para encontrar la paz, enfermedades mentales, deformación física, pobreza. Produce, hermano, que los negocios no sean exitosos, matrimonios no exitosos. Oiga todo esto. Patrones generacionales de pecado, produce también estragos y dificultades que vendrán en diferentes tiempos y que se repetirán cada cierto periodo. Produce la inhabilidad para salir por sí mismo de las ataduras de la familia. En resumen, hermano, el espíritu de bastardo lo que hace es entrar a la persona a que inicie un récord familiar que le llame estragos familiares dentro de una familia. La intención de Dios es liberarnos. La intención de Dios al profundizar
este tipo de temas es, hermano, destruir otra de las formas con las que el enemigo quiere dañarnos a nosotros. Cerrarle otro de los caminos, otra de las sendas con las que el enemigo ha querido llegar y destruir. La humanidad la ha tratado de destruir, hermano, a través de esta forma. ¿Cuántas personas no andan por las calles, deambulando de un lado a otro, y que son el producto de relaciones no legales, y que los hijos, hermanos, son no reconocidos, y que salen a las calles y que manifiestan su rebelión, y que manifiestan todos los estragos de ese espíritu de bastardo? ¿Cuántos jóvenes el día de hoy, no solo en este país, sino aún en otros países de Europa, de América del Norte, hermano, no están, hermano, comprometidos en pandillas? Porque en sus casas no les reconocieron como hijos legítimos. Un gran porcentaje de los prisioneros de nuestras cárceles son gente que no se les reconoció como verdaderos hijos, y que ahora, en el engaño de los círculos en los que ellos se mueven, les hacen sentir un amor que les privaron, hermano, en sus familias. Porque la mayor parte de ellos no se sintieron hijos legítimos, hijos amados, hijos reconocidos. Y es mucha la gente que anda por las calles con ese espíritu de bastardo. Y hay otra gente que viene al evangelio, pero que nunca le han quebrantado el reposo del espíritu de bastardo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. Eso es lo que Dios quiere hacer, y desarraigar, hermano, toda la contaminación, todo aquello negativo, para que aquella persona viva la plenitud de ser verdadero hijo de Dios. Oiga esto, hermano. Dios mío, a mí me llama la atención esto. David decía, David batallaba en su alma con eso. Porque David lo expresa en el Salmo capítulo 51, 5, dice: he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y esos son los que anda buscando el Señor. Porque Él vino a lo sucio, a lo menospreciado, a lo vil de este mundo. Vino el Señor para avergonzar, dice, la sabiduría de los fuertes. Bendito sea Dios para siempre. Dele palmas al Señor de la gloria. Mire, yo no intento de que usted piense con este tema que todo está perdido para usted. No, le quiero abrir una oportunidad más de alcanzar su libertad. David había sido concebido de esa manera. Él mismo lo reconoce y lo escribe en el Salmo 51. Sin embargo, hermano amado, a este David, bendito sea Dios, le envía a Dios a Samuel, figura de un ministro primario que llega para liberarlo de esa condición. A mí me llama la atención que, mire, cuando ya Dios comenzó a trabajar con ese espíritu de reposo que estaba en la vida de David, de bastardo, porque había sido concebido en iniquidad, me llama la atención que la Biblia, del primer hombre que habla, que era conforme su corazón, fue Samuel. La primera vez que se habla de un hombre conforme al corazón de Dios es de Samuel. Y Samuel viene a ser como figura de un padre espiritual sobre la vida de David, de manera que ahora en la nueva genética, David viene a ser el segundo hombre con el corazón conforme a Dios. Mire el poder de la paternidad espiritual. Mire el poder de la cobertura sobre su vida. Usted debe de pedir, usted debe de reconocer al apóstol que Dios ha puesto en este lugar, no solo como el pastor, sino como su padre espiritual, porque él tiene la facultad, el poder dado por Dios para que reprenda y desautorice todo espíritu de bastardo y todos sus efectos. Bendito sea Dios para siempre.
Y ahí viene Samuel y dice, yo no me siento a la mesa. De esta mesa hubiera hablado en la mañana, pero se me pasó. Yo no me siento a la mesa hasta que no hayas traído al último de tus hijos. Y allá estaba David, pastoreando ovejas que no eran ni de él, sino de su padre. Mire qué tremendo. Supuestamente cuando usted mira la genética de Isaí, Isaí no tenía por qué estar criando ovejas cuando él venía de una genética de gente que tenía campos con cosecha. Isaí es descendiente de los hombres más prósperos de la Biblia, que tenían grandes territorios, grandes campos con cosecha. Pero el pecado que Isaí comete lo hace que pierda esos campos. Y tratando de levantarse nuevamente en su economía, se mete a criar ovejas. Pero ni siquiera las cuidó él, sino que mandó al relegado David. Porque era la vergüenza de su pecado. Y allá estaba David. Pero David tenía un espíritu humilde que deseaba ser libre de esa condición. Él sabía que lo tenían relegado porque era el fruto de la vergüenza de su padre. Y él clamaba a Jehová, él oraba a Jehová, él suplicaba a Jehová que le quitara ese peso espiritual que él sentía en su vida, porque él deseaba que en su casa biológica su padre lo amara como un hijo de verdad. Sin embargo, David, en su condición de humilde pastorcito, oiga esto, estaba apenas despertando a una de las mayores y más grandes experiencias para el ser humano, de que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, Jehová ha dicho, con todo eso yo te recogeré. Y eso es lo que David estaba aprendiendo, estaba apenas despertando. Él deseaba que en su casa lo amaran como hijo, pero lo que no sabía que su condición de humildad era que el Padre de los Espíritus ya lo amaba y lo estaba inquietando para que sintiera el amor de su Padre, el Padre de los Espíritus. Bendito sea Dios para siempre. Se merece palmas el Señor de la gloria. Wow. Ya se me fue el tiempo. Dios mío, aquí vuela el tiempo en Guatemala, hermanos. Si apenas me estoy introduciendo, ¿ves? Realmente, hermanos, esto es tremendo. Voy a terminar 5 minutos, deme. Hay un proceso de liberación para las personas que están batallando con esto. Ese proceso se inicia desde la fe de que Dios es un Dios legal y que jamás Él va a invalidar su palabra y su ley. Pero sí se puede romper con ese espíritu, porque ese espíritu no viene de Dios. Y Dios no puede ponerte una carga pesada que tú no puedes llevar, sino el único que pone carga sobre los hombros, que el Señor lo reprenda, es Satanás. Y para poner cargas pone yugos. Y los yugos son parte de las herramientas que el bastardo utiliza. Pero el profeta Isaías lanzó una palabra para nuestros tiempos y para todo el tiempo. Y es que escrito está que cuando la unción caiga, romperá los yugos que están sobre vuestra cerviz. De manera que este día el Señor te va a hacer libre. Y tú tienes que darle gracias primeramente al Padre de los Espíritus, pero también, aún en ausencia de vuestro Padre espiritual y de mi Padre también espiritual, tú tienes que reconocer que Él es tu Padre espiritual que te ha dado Dios, para que, hermano, en una segunda oportunidad que Dios te brinda, destruyamos el espíritu de bastardo, en el nombre poderoso de Jesús.
Vamos a dejarlo hasta aquí, pero yo quiero orar. Lo principal es, reconoce autoridad espiritual, reconoce paternidad espiritual. Lo más importante de esto es que si un padre biológico nos falló, no lo vamos a acusar ni mucho menos a condenar, amén, porque aún ellos fueron víctimas también de la ignorancia. Pero vamos en el nombre de Jesús no solamente a perdonarlos, sino también a pedirle perdón nosotros a Dios si hemos guardado algún resentimiento en nuestro corazón, pero vamos entonces a renunciar a ese espíritu de bastardo. Yo realmente ignoro cuánta gente esta palabra le ha impactado su corazón. Pero hoy vamos a romper con ese reposo. Y yo quiero invitar a aquellos que quieren su libertad en el nombre de Jesús. Vamos a quebrar el reposo del espíritu de bastardo. En el nombre poderoso de Jesús. Venga por su libertad, el Señor le ama. El Señor quiere hacerlo libre. Si tu padre no te reconoció, si una madre no te ha reconocido, dice el Señor, con todo eso, yo te levantaré, dice el Señor. Yo te levantaré. Yo te levantaré en el nombre de Jesús. Vamos, comience a renunciar. Usted diga, yo quiero ser libre de la influencia del bastardo. Y yo voy a romper ese reposo en el nombre de Jesús. Yo quiero ser libre de la influencia del bastardo. En el nombre de Jesús, tomo autoridad, Señor amado. En tu nombre. He sido comisionado, Señor, para eso. Tú me has comisionado, Padre, para sacar a este pueblo de ese lodo. En el nombre de Jesús. Ahora vengo quebrantando el reposo de todo espíritu de bastardo. Ahora le ordeno en el nombre de Jesús: fuera, fuera, fuera. Se quebranta el espíritu de bastardo ahora. Quebranto tu reposo, quebranto tu reposo, quebranto tu reposo. Espíritu de bastardo, fuera. Vete, vete, vete. Ahí está, échalo todo. Que salga de su escondite donde está reposado. ¡Fuera! Así es, ahí está el Señor liberando. Fuera, fuera, fuera de tu vida. En el nombre de Jesús te declaro libertad. Y catarababa soy cataramasai. Fuera, espíritu de bastardo. Te reprendo. Te debilito. Te anulo. Ordeno que te vayas al abismo. En el nombre de Jesús. Hermana, hermana, ore por ella, mire por favor. Por ella, por ella, por ella. En el nombre de Jesús, sí. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Emerja todo. Se va. Se va. Se va en el nombre de Jesús. Vete. Vete, vete, vete. Vete. Ese problema sexual emerja hoy. Vete.
su escondite, que salga de su reposo. Lo vengo reprendiendo en el nombre de Jesús. ¡Fuera! He ordenado que salga fuera. Se rompe la maldición del bastardo hoy. Se rompe ahí atrás la maldición del bastardo. Hasta allá enviamos la palabra de libertad. Hasta allá enviamos la palabra de libertad. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 Sea desarraigado de raíz. Fuera. Lo ordeno en el nombre de Jesús. Vete. Suelta esas vidas. Se quebranta el reposo del bastardo. Se quebranta el reposo del bastardo. En el nombre de Jesús. 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 Quebranto el reposo. Quebranto el reposo del bastardo. Quebranto el reposo del bastardo. Lo echo fuera. Orababa y candaramazo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tomamos autoridad para romper todo reposo. ¡Sé libre! En el nombre de Jesús. ¡Sé libre!